Bienvenidos, manitas, segunda parte de esta miniatura, una estancia de una casa junto al mar. Si no habéis visto la primera parte en donde formamos la estructura, por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción del vídeo os dejo el enlace. Y ahora, acompañarme que empezamos. Vamos a empezar formando los muebles. Este primero, que veis que las piezas ya las tengo cortadas, va a ser una cómoda de 2 puertas. Yo estoy utilizando un cartón prensado que tenía por ahí, que es la trasera de un marco de fotos. Y las medidas son las siguientes. Para la trasera, una pieza de 10 por 12 centímetros. 2 laterales iguales, de 3,8 por 12 centímetros. Para la base, 2 piezas. Una que mida 3,5 por 10 y la otra un poquito más grande de 4,2 por 11. Para la parte superior de nuestro mueble, pues 2 piezas con las mismas medidas que las de la base, 3,5 por 10 y otra de 4,2 por 11. Y las dos últimas, los dos divisores, de 10 por 3, son exactamente iguales. El cartoncillo que estoy utilizando para hacer este mueble es de 2,5 milímetros de grosor. Y ahora vamos a montarlo. Primera pieza que pegamos, un lateral a la trasera y la pegaremos por la parte de fuera, no apoyada en la trasera. Y estoy utilizando cola blanca de carpintero. Siguiente pieza, de las dos de la base, la más pequeña. Esta vez sí que la vamos a pegar apoyada en la trasera. Ahora pegamos de las 2 piezas que formaban la parte alta del mueble, la más pequeña, igual que la base, apoyada en la pieza de la trasera. Siguiente lateral. Aseguramos estas piezas con un poquito más de cola, aplicando un cordón finito en las uniones. Pasamos a pegar las 2 piezas que nos faltan del exterior, para la base y para la tapa, esas 2 que eran un poquito más grandes. Y vamos a pegarlas enrasando en la parte de atrás. En los 2 lados cortos y en el frontal sobrarán unos milímetros. Y antes de seguir, dejamos secar. Mientras tanto, voy a formar 4 patitas. Para ello, esta varilla de madera cuadrada de medio centímetro. Las voy a hacer de larga de 1,5, así que lo primero que hago es marcar esa medida. Un cúter o bisturí que esté muy bien afilado. Y vamos a ir formando la patita. Desde esa marca que hemos hecho, medio centímetro más abajo, vamos a redondear esta parte. El cúter, como os digo, bien afilado para que no os desviéis en el corte o no os lastiméis. Y ahora ya cortamos por la marca del 1,5 centímetros. Y haremos 4 patitas iguales. Para las puertas vamos a cortar una pieza de 10 por 11,5 y vamos a dividir a la mitad y cortaremos por esa marca. En las puertas vamos a hacer un marco de 1 centímetro todo alrededor y este hueco que nos queda lo vaciamos. Para colocar las puertas voy a utilizar estas pequeñas bisagras. Las hay más pequeñas, pero yo en estos momentos son las que tengo. Miden 1,5 centímetros. Las colocamos en la parte que va a ir unida en este lado de aquí y hacemos una marca a 1 centímetro de la parte de arriba y 1 centímetro de la parte de abajo. Y luego otra marquita
con la medida de nuestra bisagra. Y ahora vamos a marcar lo que mide esta zona de aquí de la bisagra. Pues vamos a vaciar este espacio. Antes de terminar de montarlo, pasamos a darle color. Yo voy a utilizar un blanco antiguo, un blanco roto. Podéis escoger el color que más os guste. Para decorar el fondo de mi mueble voy a utilizar una servilleta haciéndole decoupage. Podéis utilizar un pedacito de tela que os guste o incluso algún papel decorado. Lijamos un pelín el mueble antes de terminar de montarlo. Detalle para las puertas. Yo voy a utilizar esta pieza que es de un colador, es la rejilla de un colador. También podéis utilizar tela de mosquitera o ponerle acetato con un marco interior, como prefiráis, incluso colocarle un visillo, también quedaría bonito. Yo me he decantado por esta pieza que la hace como más rústico el mueble. Y vamos a cortar dos piezas, una para cada puerta, con la medida interior unos milímetros más grande para podérselo pegar por la parte de atrás. Y lo voy a pegar con pegamento instantáneo y remataré con una cinta estrecha. Y ahora ya montamos todo el mueble. Para el tirador, un alfiler y un par de abalorios. Pasamos a formar un escritorio y cortamos las siguientes piezas. Para la trasera, un rectángulo de 9 por 2,2 centímetros. Dos cuadrados iguales que serán los laterales, de 2,5 por 2,5 centímetros. Para la parte del sobre del escritorio, un rectángulo de 10 por 3,2 centímetros. El frontal, otra pieza con las mismas medidas que la trasera, 9 por 2,5 centímetros. Y tres pequeñas piezas que van a simular los cajones del escritorio. Dos cuadrados iguales de 1,5 por 1,5 centímetros y una tirita rectangular de 3,5 centímetros por 7 milímetros de ancha.
Antes de montar vamos a darle forma a lo que será el frontal. Estoy utilizando en esta ocasión una maderita de balsa mucho más finita. Esta es de 1,5 milímetros de grosor y así me será más fácil cortarle la curva que le quiero hacer. Vamos a marcar 2 centímetros en este lado de aquí y otros 2 centímetros en este otro lado de aquí. Y ahora vamos a coger cualquier cosa circular. Vamos a unir esos puntos, marcamos y cortamos este semicírculo. Y pasamos a montarlo. Vamos a pegar sobre la trasera los dos laterales. Sobre los dos laterales el frontal. La siguiente pieza, la parte de arriba del escritorio y los 3 cajoncitos. Mientras se nos seca el escritorio vamos a hacerle las patas. Yo tengo aquí ya 3 listas. Vamos a hacerle unas patas que en la parte de abajo están torneadas. Para ello, palitos de estos de manualidades de medio centímetro por medio centímetro, cuadraditos, y de 7 centímetros de largos. A 1 centímetro de la parte de abajo es donde vamos a ir rebajándole un poquito la madera. Y después le haremos estas 2 hendiduras. Cúter bien afilado. Y ya pasamos a pegarlas a nuestro escritorio, a 1 centímetro más o menos. Intentar que todas nos queden iguales. Una vez seca la cola, pues pasamos a darle color y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el mueble alto. Pintarlo de un blanco roto, una vez seco lijaremos y colocaremos los tiradores. Las patas no las voy a pintar. Pasamos a formar una silla. Palitos para las patas traseras y delanteras de medio centímetro de grosor. El largo de las patas traseras 10 centímetros. El largo de las patas delanteras 4,5. Con palitos de 3 milímetros de grosor. Yo los estoy utilizando todos cuadrados, pero también los podéis utilizar redondos. Vamos a cortar 2, que van a ser los travesaños de la parte de abajo, de 3 centímetros y otros 2 de 2,5 centímetros. Para el asiento, un trocito de chapa de 4 por 3,5 centímetros. Y los travesaños del respaldo
3 trocitos de 3 centímetros de largo, los tres, 2 que sean de medio centímetro de ancho y este otro de 1 centímetro. Ahora vamos a cortar estas dos piezas. Aquí a mano alzada le he hecho estas dos curvitas, podéis dejarlo en recto, y al asiento en las esquinas he hecho unos cuadraditos de medio centímetro, que es el grosor de las patas, y también vamos a vaciar esos 4 cuadrados. Primero vamos a pegar los travesaños de la parte de abajo en las dos patas delanteras y en las dos patas traseras, los de 3 centímetros, y se los vamos a pegar en la posición que vosotros prefiráis. Yo lo voy a hacer a medio centímetro de la parte de abajo. Me estoy ayudando de la base de corte para que me quede todo igual. En las patas largas también vamos a pegar, a la vez que pegamos este travesaño, estas 3 piezas. Y lo vamos a dejar secar antes de continuar. Así, en esta posición. Lo vamos a pegar con cola blanca de carpintero. Una vez ya se nos ha secado, vamos a pegarle el asiento a 4 centímetros de la parte de abajo. Lo he marcado en las dos piezas para que me quede recto. Y por último pegamos los dos travesaños que nos quedaban y ahora sí dejamos secar del todo. El acabado que va a tener la silla va a ser madera, así que lo único que voy a hacer va a ser teñir las zonas de la madera que he utilizado, que es más clarita, para igualar el tono. Y lo voy a hacer con tinte en tono roble francés. Con pintura acrílica blanca y un pincel delgado, un último detalle. Y vestimos la silla con un pequeño cojín redondo. Última pieza del mobiliario antes de pasar a los elementos decorativos. Voy a hacer un pequeño sillón o taquillón. Para eso necesitamos una pieza de Porex Pan, de corcho, o también podéis utilizar cartón pegando distintas capas hasta conseguir la medida de 4,5 por 4,5. De grosor casi 3 centímetros, 2,8. 2 trozos de cartulina que rodeen 3 de los lados y de alto 6 centímetros. Y ahora vamos a darle la forma. Doblamos a la mitad una de las piezas y a mano alzada. Tampoco voy a complicaros demasiado. Vamos a hacer desde la parte de aquí, de la doblez, una curva. Para quitar este pico de aquí y cortamos. Si vemos que es poquita la curva, pues volvemos a doblar, volvemos a marcar y seguimos cortando hasta llegar al tamaño que nos guste. Pues esta otra pieza la cortamos con la misma forma. Estas dos piezas las vamos a forrar con tela, con cola blanca de carpintero y solo por uno de los lados.
Y ahora pegamos las dos piezas entre sí, por la parte que no hemos forrado. Y antes de que se seque, vamos a darle forma. Pasamos ya a forrar esta pieza que ya teníamos cortada. En la parte frontal, a un poco más de 1 centímetro, vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a forrar la parte de arriba. Pegamos un poquito de relleno de cojín, no mucha cantidad. Y ahora un trocito de tela que tenga sobrante por 3 lados y por este frontal que cubra esta zona y un poquito más para meterlo por ahí dentro. Para poder seguir trabajando mientras esto se seca, voy a colocarle cinta de carrocero, que después esto, si no lo queréis quitar, no va a hacer falta porque no se va a ver. Y ahora vamos a meter esta tela por el corte que le hicimos a la pieza. Ya tenemos la parte de arriba forrada. Ahora vamos a forrar la parte de abajo y este frontal. Ahora ya pegamos ambas piezas y solo nos quedará hacer las patitas. Las patitas pues ya las tengo aquí hechas. Se hacen exactamente igual que las del mueble, con estos palitos cuadrados, pero esta vez de 1 centímetro más chiquititas. Y ahora ya las pegamos en el sillón y ya estará listo. Esta vez lo voy a pegar con silicona caliente. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Me vais a disculpar porque os dije que esta miniatura la iba a hacer en 2 vídeos. Al final va a tener que ser en 3 porque es que si no, no llego a tiempo a publicaros este viernes. Así también os doy tiempo a vosotros a que vayáis realizando las piezas. Hoy hemos hecho este escritorio, que es muy sencillito de hacer.
una silla, este mueble que las puertas incluso se abren para poder introducir la decoración que haremos en el próximo vídeo. Y por último, este silloncito que ya veis lo fácil que es de hacer y la monada que queda. Un silloncito muy cookie. En el próximo vídeo ya va toda la decoración y os prometo que ya va a ser el último de esta miniatura. Va a estar compuesto de 3 vídeos. Espero que os esté gustando. Si es así, como siempre, darle like al vídeo, compartirlo y si no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Yo aquí me quedo preparando toda la decoración, que no va a ser poca. Besitos.